Bien, distinguidos estudiantes de cuarto curso, espero que hayan pasado muy bien estas fiestas de Navidad, adorando al niñito, sirviéndose chocolate con, con panetón, pero conocen el buñuelo, ¿no? Es la tradicional de nuestro país, especialmente de Potosí. Cuídense mucho en este año nuevo, bailen alejaditos, sin acercarse mucho. Bueno, estamos un poquito delicados, pero de todas maneras nuestro deber nos llama a seguir trabajando. El día de hoy vamos a hablar sobre las psicosis endocrinas. Esta psicosis prácticamente ustedes van a llevar con mayor profundidad cuando lleven medicina interna, endocrinología. Es la parte también de la psiquiatría relacionada con el estudio de las alteraciones psíquicas en las enfermedades endócrinas, que se llama psicoendocrinología. Estudia también el efecto psicotrópico de las hormonas, las modificaciones endócrinas en la psicosis, así como la psicofarmacología y la psicoterapia de los trastornos endócrinos. Las alteraciones endócrinas pueden transformar modificaciones del psiquismo que son comunes para todos los trastornos endocrinos, con algunas particularidades. Entonces, como Vallejo Nájera dijo, distingue tres tipos de posibilidades. Se distinguen tres tipos de posibilidades. Uno, la endocrinopatía leves crónicas. En ellas se producen síntomas psíquicos en dos planos. En el plano de las tendencias instintivas y en el plano del humor. Entonces, se manifiesta en el aumento o disminución del apetito, sed, deseos sexuales, aparece en el enfermo una tendencia al vagabundeo o al contrario, un exagerado afianzamiento al mismo lugar. Se altera la necesidad del sueño. Efectivamente, predominan cuadros mixtos, depresiones con disfasia, manía con euforia, estados maníacos y depresivos con mal humor. Estados depresivos apáticos, pueden presentarse estados de ansiedad, miedo. Y la crisis aguda grave, las crisis agudas graves en el curso de los endocrinopatías, casi todas ellas no solo disponen de una crisis somática, generalmente son graves con peligro de la vida del enfermo, sería alteración de sus funciones, en conjunto como que la mayoría de estas crisis endócrinas son productos precisamente de una crisis somática general. En la crisis addisoniana, en la crisis metabólica de la enfermedad de Cushing, el Basedov maligno, el coma diabético, el estado de colapso, en la caquexia de Simmons, etc. Que ya hemos visto cuando se tocó el tema de retraso mental. Y las endocrinopatías graves crónicas, todas ellas a la larga pueden provocar lesiones cerebrales difusas, especialmente tras varias de las crisis agudas arriba mencionadas. Todas ellas, repito, pueden provocar lesiones generalizadas en el cerebro. Está directamente condicionado por un tumor cerebral. En todos estos casos, el síndrome psicopatológico será el de la lesión cerebral difusa. Síndrome psicoorgánico. Bueno, la enfermedad de Basedov
ya hemos visto en el retraso mental, es el síndrome de hiperfunción tiroidea. Los síntomas somáticos se caracterizan por presentar exoftalmos sin midriasis, alteraciones cardiovasculares como taquicardia, temblor, adelgazamiento. En el estado mental presenta tensión psíquica, taquipsiquia y angustia. Algunas veces en la etapa final pueden surgir alteraciones de la sensopercepción, ideas delirantes. El tratamiento es etiológico, en base al yodo, proteínas iodadas, etc. El cretinismo o el hipotiroidismo está dentro de la mixedema y el cretinismo. El cretinismo hipotiroidismo, cuando aparecen precozmente, produce retraso mental. El mixedema congénito se acompaña de un retraso mental más profundo que el precoz. Las manifestaciones clínicas del cretinismo endémico y del mixedema congénito son similares y dependen de la insuficiencia de tiroidinas. El mixedema del adulto, junto a los síntomas somáticos, el edema, que es en realidad una infiltración dura de la piel con una dispersión en plazos que se acumulan preferentemente en las extremidades y la cara. Fases redondeada, párpados espesos y los datos de laboratorio es disminución del metabolismo basal, hiperlipidemia, hipercarotinemia. La sintomatología psíquica presenta apatía, indiferencia, lentitud en las funciones intelectuales. El tratamiento con dosis masivas de extractos tiroideos pueden por hiperdosificación producir momentáneamente psicosis de tipo basedóvico. El hipopituitarismo, los hipopituitarismos del lóbulo posterior de la hipófisis o la diabetes insípida nos acompañan de síndromes psiquiátricos propios. Los hipopituitarismos del lóbulo anterior se encuentran bien en las destrucciones completas de la antihipófisis, caquexia de Simmons, o en los adenomas de las células cromófomas no endocrinas que engloban y destruyen progresivamente las células cromófilas, porque los síndromes son parciales y progresivas. La caquexia de Simmons, que ustedes van a llevar más profundamente en medicina interna, en endocrinología, pues en el curso de los síndromes de insuficiencia hipoficiaria predomina la disminución de la actividad psíquica. Aparece el síndrome asteno-adinámico, con inhibición profunda de las necesidades y de las funciones vitales. La adinamia y la atonía pueden crear la imagen de una merma de la inteligencia. Sin embargo, esta al inicio de la enfermedad no aparece. Solamente en el curso de una enfermedad un tanto prolongada puede alterarse la memoria y otras funciones de la inteligencia. El síndrome amnésico orgánico. O solamente en el curso de una enfermedad un tanto prolongada puede alterarse la memoria y otras funciones de la inteligencia. El síndrome amnésico orgánico. El anterior era el síndrome astenoadinámico. Los síntomas somáticos guardan un parecido con la anorexia nerviosa. El aspecto general es de un llamativo envejecimiento precoz, con caída del pelo, arrugas en la piel, amenorrea, atrofia mamaria, desaparición de los acúmulos grasos femeninos. Al cabo de 4 o 5 años conduce a la muerte. Bueno, la anorexia nerviosa es un síndrome psiquiátrico que se caracteriza por la negativa persistente a ingerir alimentos como consecuencia del trastorno mental
que se acompaña de adelgazamiento y otros síntomas de inanición. Aparecen en mujeres jóvenes, solteras, entre los años de pubertad y la adolescencia, las cuales por un motivo u otro, a veces porque se consideran muy gruesitas y deciden hacer una cura de adelgazamiento. Comienzan a rechazar los alimentos y cuando se las obliga, van inmediatamente al cuarto de baño a vomitar. Los síntomas somáticos pronto alcanzan una gran semejanza con la caquesia de signos. El tratamiento puede ser psicoterápico, biológico, especialmente los fármacos antidepresivos y las curas insulínicas. En nuestra práctica particular tenemos varias pacientes, bachilleres, que este año tienen previsto ingresar ya a diferentes carreras, diferentes facultades a continuar con sus estudios. Pero siempre la sintomatología predominante es la ansiedad, la desesperación, la obsesión por adelgazar, la obsesión por su peso, ¿no? Tienen el síndrome del espejo. Se ven en el espejo, a veces perciben todavía su cuerpo un poco gruesitas, lo que en realidad no es así. Entonces, la psicoterapia es muy importante y en la Facultad de Medicina tenemos a varias compañeritas que tienen ese problema. Bueno, la enfermedad de Addison, ya la debilidad física, muscular y psíquica se conjugan con la excitabilidad aumentada y la agotabilidad de las funciones psíquicas y también con la monotonía de las reacciones afectivas, ansioso-depresivas y estados astenopáticos. Es un síndrome de hipofunción córtico-suprarrenal con descenso en la producción de sus tres grupos principales de hormonas: desoxicorticosterona, 11 oxisteroides y 17 cetosteroides, cuya menor concentración en la orina sirve para el diagnóstico. La terapéutica endocrina sustitutiva consigue mejorar simultáneamente el cuadro orgánico y el psicopatológico y prolonga la vida de estos enfermos. El síndrome de Cushing son características de los estados astenoadinámicos y los astenoapáticos combinados con el ánimo monótono en unos casos y en otros con oscilaciones afectivas, hasta las explosiones de irritabilidad. Ya en los estadios tempranos de la enfermedad, la aparición del síndrome psicopatoforme se conjuga en ocasiones con signos de alteraciones amnéstico-orgánicas. Las vivencias depresivas se entrelazan con elementos reactivos. A veces, en primer plano, interviene la apatía. El adenoma basófilo de la antihipófisis se ha comprobado posteriormente que tiene dos componentes endocrinos, uno hipofisario y córtico suprarrenal por un tumor de este glándula y afecta más al seno femenino. El tratamiento ha de ser quirúrgico o radioterapéutico. El tratamiento sintomatológico ya desde el desde el punto de vista psiquiátrico en base a tranquilizantes, a neurolépticos. Muy bien, distinguidos compañeros de cuarto curso, pásenlo bien este 31 en la noche, que tengan un próspero año nuevo, que el 2021 ya no tengamos pandemias, epidemias, muertos, enfermos, para que no tengamos ya tropiezos en el estudio, para que no tengamos dificultades para seguir profesionalizándonos sin mayores problemas, para que hagamos una adecuada práctica presencial en los hospitales. Cuídense mucho, no se apeguen exageradamente, bailen en forma separada, aislada, y no se den la mano. Los enamorados que no se besen, pues así evitaremos la
la infección, el contagio. Muchísimas gracias y hasta el siguiente año o hasta los últimos días de este año para continuar trabajando. Nos quedan prácticamente dos temitas que es cuestión de estudiar. El tema sobre la farmacología psiquiátrica, ustedes ya saben perfectamente porque han aprobado farmacología. En la siguiente hablaremos de la psiquiatría forense a grandes rasgos, que es para todos nosotros muy interesante. Hasta luego y les deseo un próspero año nuevo.